Hola a todos y todas, bienvenidos a una clase de el curso Biología, perdón, ¿cómo se llama este curso? Bio 165, eh, Morfología y Sistemática Vegetal, si tiene un nombre bien rimbombante este curso. Eh, y hoy día la clase es sobre fruto y semilla. ¿Ya? En la clase anterior, Sebastián les estuvo hablando sobre flor e inflorescencia. Y continuando con el desarrollo de las actividades del curso y de acuerdo al programa nuevo que les subimos, hoy día toca fruto y semilla. ¿Ya? Si tienen preguntas, por favor, escríbanme directamente al correo cristian.atala@pucb.cl y no por el aula, porque es más directo. Me llega el tiro y yo les contesto, más que tener que meterme en el aula y todo. Y esta clase va a estar ahí colgada como un link en video en YouTube. ¿Ya? Bien. Entonces, hoy día, como les contaba, en este curso de sistemática, de morfología y sistemática vegetal, yo no elegí el nombre del curso por si acaso. Vamos a ver fruto y semilla. ¿Ya? Yo les recuerdo que este curso estamos en la unidad todavía de morfología. ¿Ya? Y esta sería la última clase de morfología. Desde la próxima semana vamos a comenzar con una materia nueva que probablemente es menos probable que la hayan visto o tengan menos relación, porque yo creo que todo el mundo ha visto una flor, o todo el mundo ha visto una manzana, todo el mundo ha visto una hoja, pero vamos a comenzar con una materia nueva, ¿ya? Bien, hoy entonces vamos a hablar sobre fruto y semilla, y lo primero es recordar un poquito sobre el ciclo de vida de las plantas con flores, donde tenemos que la estructura masculina, que son los estambres, ahí están las anteras, ¿no es cierto? En las tecas, los sacos clínicos producen el polen. Este polen es dispersado, ya sea por animales o por el viento, y llega al estigma, que es la parte de arriba de los carpelos, ¿cierto? Y este estigma, hay un reconocimiento entre el polen y el estigma, y el polen germina, va por el estilo y llega a la parte del ovario. En el ovario están los óvulos. Los óvulos salen desde la placenta y en los óvulos adentro va a estar adentro del saco embrionario va a estar la ovocélula, que es el gameto. Se fusiona un núcleo del polen que se llama núcleo espermático con un núcleo de femenino que es haploide y se juntan y forman un cigoto. ¿Ya? Por otro lado, los núcleos polares que van a estar aquí, más otro núcleo del polen, se juntan y forman una cosa triploide, que es el endosperma, que va a ser el tejido nutricional de este futuro embrión. ¿Ya? El cigoto se divide en una célula terminal y en una basal. La célula basal forma una cosa que se llama el suspensor, que es una estructura que une a la pared de la semilla con el embrión. Básicamente lo que hace es fijar el embrión en un lugar. ¿Ya? Es como el palito de donde está agarrado el embrión. Y esto es lo que podemos ver, por ejemplo, cuando uno abre una vaina o una legumbre de poroto, no sé, una haba, la abre y ve que los porotos están, o arvejas, están pegados al eje de esta vaina como por un palito. ¿Ya? Eso originalmente era el suspensor. La célula de la punta comienza a dividirse en una estructura globular, ¿cierto? Que va a ser el embrión. Pasa por una fase que es globular, una fase que es como un corazón y una fase que se llama torpedo. ¿Ya? Ahora, toda esta estructura que está acá está metida adentro del ovario. Y este ovario es lo que va a participar en la formación del fruto. Y si se fijan, acá adentro, esto va a convertirse en la semilla y la semilla va a estar dentro del fruto. ¿Ya? Entonces, es un fruto, es la estructura que madura a partir del ovario de la flor y está formado por uno o más ovarios, más algunas estructuras anexas que maduran junto con eso. ¿Cuáles pueden ser estas estructuras anexas? Partes del perianto, es decir, sépalos y pétalos, restos de los estambres, parte del eje de la flor, el tálamo también, ¿cierto? El eje de la flor es el tallo que termina en una flor y el tálamo es la parte del tallo donde está sentada la flor directamente. Es decir, es como el receptáculo, ¿ya? Donde está puesta la flor.
Entonces, todas estas estructuras pueden participar en la formación de el fruto. Ya vamos a hacer como un repaso, ¿no es cierto? Ya, si nosotros tenemos aquí un esquema de una flor, este sería, ¿no es cierto?, el eje de la flor o el pedúnculo floral, eje de la flor. Este que está aquí es el tálamo, ¿sí? Esto que está aquí, el cáliz y la corola es el perianto, estos son los estambres y ese es el carpelo y esta es la parte que va a madurar para formar una flor, ¿ya? El fruto, como deriva del ovario, y el ovario deriva de una hoja, y el ovario tiene una capa externa, un medio y una capa interna, ¿ya? Cuando madura está compuesto por 3 capas. Y a las 3 capas completas se le llama pericarpo. A las 3 capas completas se les llama pericarpo y son 3 capas. La capa externa, que en un fruto normal cualquiera es generalmente la cáscara, se le llama epicarpo o exocarpo. Epicarpo o exocarpo. La parte del medio, que en algunos frutos, no en todos, es como la carne del fruto, se le llama mesocarpo. Y la parte de adentro se llama endocarpo. Y en este caso, este es un fruto que tiene una única semilla muy grande. ¿Ya? Recordemos que, bueno, la palta, esto no es un cuesco, como en el durazno, porque esto es la semilla, esto es como una pepa de un tomate, pero gigante. ¿Ya? Entonces, epicarpo, mesocarpo y endocarpo. Epi sobre, meso al medio, endo por dentro. ¿Ya? Y esto corresponde a las mismas partes en el ovario, la epidermis de afuera, la epidermis de adentro y la parte del medio del ovario. ¿Ya? Y todo eso forma el pericarpo. Y uno puede en distintos tipos de frutos reconocer que son el epi, meso y endo distintos. Por ejemplo, en un durazno, el endocarpo es duro, es leñoso y es lo que forma el cuesco. Y adentro va a estar la semilla, que tiene esa forma como de almendra. Ya, los frutos desde el punto de vista de la morfología se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. ¿Ya? Vamos a tratar de ir analizándolo y después vamos a ver los ejemplos de uno. Entonces, primero entender los criterios y después vamos a ir viendo a uno. Lo primero es secos y carnosos. Si yo lo masco y me quiebro el diente, ese es un fruto seco. Y si yo lo masco y me chorreo así con jugo, ese es un fruto carnoso. Entonces, es súper fácil de entender. Una uva es un fruto carnoso y por ejemplo, la semilla del cáñamo, de la marihuana, es un fruto seco. El fruto de la maravilla, que la gente le dice semilla de maravilla, pero en realidad es un fruto, ese es seco. Y un plátano es un fruto carnoso. Es muy simple, ¿ya? Los frutos secos, además, se pueden clasificar en dehiscentes e indehiscentes. Un fruto dehiscente es aquel que se abre solo y libera la semilla solo eh, en la madurez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto alguna vez el fruto del chamico, que es un fruto que es como una especie de una cosa así, y cuando esto madura, esto se abre y expone las semillas y las semillas salen solas. ¿Ya? Es decir, como ese fruto se abre, es dehiscente. Y por otro lado, cuando no se abre solo, no se abre, se llama indehiscente. Y ese es el ejemplo de la semilla de maravilla, por ejemplo. Nunca se abre solo, solamente se va a abrir cuando se rompa porque ya germinó. ¿Ya? Pero no se abre para liberar la semilla. ¿Ya? Eso es un fruto indehiscente. Dehiscente se abre solo, indehiscente no se abre solo. Por otro lado, cuando el fruto está formado por una sola flor, se llama simple, y cuando está formado por una agrupación de flores, se llama compuesto o infrutescencia. ¿Qué significa eso? Hay algunos frutos que aquí, si yo voy a hacer este mono, ¿cierto? Yo tengo, esta pelotita es una flor. Si esta flor forma un fruto, eso
es un fruto que es simple. Si yo tengo un eje con varias flores, algo así, y después cuando esto madura, comienza como a fusionarse toda la cuestión, ¿ya? Así, y empieza a formar una sola cuestión así grande, con varias flores, pero forman una sola estructura, ¿ya? A eso se le llama un fruto compuesto o infrutescencia, ¿vale? El ejemplo más conocido o más como que ustedes pueden conocer o haber visto es la piña. La piña son muchas flores que están puestas en un tallo, así para el lado, de forma como radial, y todo ese conjunto de flores madura en una sola piña. Y de hecho se nota porque la parte de arriba de la piña es de hecho el ápice, el meristema apical, y puede crecer. De hecho, si yo corto la tapa de la piña y la pongo en agua, puedo generar una mata de piña. ¿Y eso por qué? Porque eso no es la punta del fruto, es la punta de una rama que tiene hojas. ¿Cachan? Ese entonces sería un fruto compuesto de una infrutescencia. Por otro lado, los frutos que derivan exclusivamente del ovario se llaman verdaderos, y cuando, como yo contaba aquí, que hay estructuras anexas a veces, si es que en esa formación de ese fruto hay estructuras anexas, se llama fruto falso, complejo o accesorio, ¿ya? El ejemplo más conocido es el de la manzana. Después les voy a explicar bien por qué, pero básicamente cuando yo corto una manzana, solamente la silueta que se ve al medio, que es como la coronta, es el fruto que proviene del ovario, y toda la otra parte carnosa es en verdad el receptáculo de la flor, es parte del tallo, o sea, es una estructura que es materna del tallo donde estaba sentada la flor, de origen materno, que se pone engrosado. ¿Verdad? Entonces, ese sería un fruto falso. Y por último, cuando tenemos una flor con un único carpelo o un carpelo o varios carpelos pero sin cárpico y forman un fruto, eso se llama individual. Y cuando yo tengo una flor con un ovario pluricarpelar apocárpico, es decir, de muchos carpelos y cada carpelo separado, y cada carpelo forma un fruto distinto, pero en una misma flor, a eso se le llama agregado o múltiple. ¿Ya? Un ejemplo súper simple de un fruto múltiple o agregado son todas estas berries, onda, la mora, la frambuesa, que son como que vienen de una sola flor, ¿cierto? Pero se generan como múltiples frutitos, mini frutitos chicos, ¿ya? Y eso es un fruto múltiple agregado, una mora, una frambuesa, ¿ya? Hay otros más, pero porque... Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir viendo de a poco algunos tipos de frutos y sus características, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora frutos verdaderos, es decir, que provienen del ovario, sin estructuras anexas, individuales, es decir, que provienen de un ovario que es unicarpilar o sin cárpico, secos, es decir, que no son carnosos, e indehiscentes, que no se abren en la madurez solo, ¿ya? Y aquí tenemos el aquenio, la nuez, la sámara, el grano cariópside, los vamos a ir viendo aún. Lo más fácil para entender cómo es esta cuestión es pensar en el ejemplo. El aquenio es un fruto seco que tiene una sola semilla adentro, que su cascarita es dura. Un ejemplo de un aquenio es la semilla de maravilla. La cascarita de la semilla de maravilla es de hecho el fruto. Y lo que está adentro, que es lo que se come, es de hecho la semilla. ¿Ya? Entonces, cuando uno compra semillas de maravillas, lo que compra es frutos de maravilla. ¿Y qué fruto? Un aquenio. Otro ejemplo de aquenio es la semilla de la marihuana, del cáñamo, que es un frutito chico así, bien duro, y adentro de eso está la semilla. ¿Ya? Y ese es otro ejemplo de un aquenio. ¿Sí? Entonces, un fruto seco que la cáscara dura. Cuando este aquenio tiene una proyección, el fruto que tiene forma como de ala, ¿ya? Y que obviamente su sentido adaptativo es para la dispersión por viento, ¿ya? Como un normal, pero con alas. Eso se llama sámara, ¿ya? Un ejemplo son estos típicos como helicóptero. Ese caso es una disámara, ese es un fruto que no es individual, que es múltiple. Pero, por ejemplo, los ulmos, o sea, no los ulmos, los olmos, que son unas plantas unos árboles de calle,
también tienen este tipo de cuestiones. Este árbol del cielo también, también tiene ese tipo de fruto. Los fresnos, los fraxinus, también tienen ese tipo de fruto. Ojo, no confundir con semillas aladas. Por ejemplo, los pinos no tienen frutos, pero tienen semillas con alas. En este caso, el fruto tiene alas. Y eso se le llama sámara. ¿Ya? ¿Qué es una nuez? Es lo mismo que un aquenio, pero la cáscara, en vez de ser dura, es como media coriácea. ¿Ya? Es un poquito como gruesa, pero no tan tiesa. También tiene una semilla nada más adentro, etc. Un ejemplo de una nuez es la castaña. Y esto es lo más entretenido porque la nuez, ya, ahí le falta un tilde por si acaso. La nuez, que es la que nos comemos como el fruto del nogal, morfológicamente no es una nuez. Entonces, la nuez no es una nuez. Y la nuez, desde el punto de vista morfológico, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, la castaña, si ustedes se fijan, viene adentro como una cuestión, pero eso no es parte del fruto, son brácteas. Y la castaña, ¿ya? Nosotros las cocemos y nosotros las pelamos. Y adentro viene una cuestión que se come. ¿Ya? Esa parte que pelamos, que es como cuero, ¿cierto? Que es dura pero es flexible, es el fruto propiamente tal. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de una nuez. Otras plantas que tienen nueces son, por ejemplo, los notofagos, los coihues, los ñirres, los robles, las lengas. El fruto también es una nuez. Y por último, el grano Ocariopside, ¿ya? Es el ejemplo, el grano de choclo o el grano de trigo. ¿Cuál es la característica de este tipo de fruto? Es que las paredes, el pericarpo, está fusionado con la pared de la semilla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el aquenio, la semilla de maravilla, yo puedo pelar la cáscara y quedarme con lo adentro, ¿ya? Que es la semilla. En el caso del grano cariopside, el pericarpo y la pared de la semilla, la testa, están totalmente fusionados, forman una sola cuestión continua y no se puede separar. Ese es el ejemplo del grano de choclo, ¿ya? Que yo no puedo separar la parte que es fruto de la parte que es semilla. Está todo pegado. ¿Ya? Esos son los frutos verdaderos individuales secos indehiscentes. ¿Cuáles son los verdaderos individuales secos dehiscentes? Es decir, lo mismo que el anterior, pero en este caso que sí se abren. Tenemos el folículo, la legumbre, el lomento, que es un caso particular de legumbre, cápsula, silicua y silicula, que son parecidas pero con una pequeña diferencia. ¿Qué es el folículo? Es un fruto seco que se abre por un solo lado, ¿ya? Y se abre y deja expuestas las semillas. Si ustedes tienen dudas, digamos, de qué planta pueden, el braquicon, ¿ya? Ese es una especie que tiene este tipo de folículo. El quillay, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto un quillay, tiene 30 folículos. Cada una de esas partecitas de esa como estrella es un folículo. Se abre por un solo lado. ¿Ya? Como un bote. No sé. Y deja la semilla ahí. La legumbre o vaina es parecida a un folículo, pero se abre por los dos lados. Se abre por la sutura ventral y dorsal. Se abre por los dos lados. ¿Ya? Si ustedes alguna vez han tenido porotos en la casa, si los dejamos mucho rato, la vaina se abre completamente. Y de hecho, cuando uno los pela, generalmente saca la vaina, no está todavía madura, tiene como hilitos y se abre como por los dos lados, uno tiene como un prepicado, ¿no es cierto? Y uno lo tira y salen como hilitos por los dos lados, ¿no es cierto? Y se abre por los dos lados la vaina, ¿ya? Naturalmente, eso pasa solo, también se abre sola por los dos lados. ¿Ya? Eso es la legumbre o vaina, típica de las fabáceas, de la familia del poroto, qué sé yo, ¿ya? Una cápsula es un fruto que viene de un ovario de varios carpelos, o sea, de 3 o más carpelos, sin cárpico, y que se abre. La manera como esta cápsula se abre le da nombre a distintos tipos de cápsulas. Y las cápsulas pueden ser poricida, septicida, septifraga, loculicida, ¿ya? Y tiene distintos nombres. No quiero entrar en tanto detalle, solo quiero que sepan que existen distintos tipos de cápsulas, ¿ya? Pero básicamente
viene de 3 o más carpelos que están todos fusionados y que se abren de alguna manera. Se pueden abrir por arriba como una tapa, se pueden abrir longitudinalmente, transversalmente. Un ejemplo de cápsula es el fruto de la amapola. Ya, si bien que es como una bolita y que se le hacen unos hoyos en la parte de arriba, y si ustedes lo mueven, eso suena como un cascabel, porque las semillas adentro son chiquititas. Y cuando esto se mueve, las semillas salen por arriba. Ya, ese es un ejemplo de una cápsula policía. Otro ejemplo de cápsula es el fruto del chamico. Si ustedes ponen Datura stramonium en Google, Datura stramonium, van a ver fruto o cápsula, van a ver cómo es esa cuestión y se abre y deja expuesta la semilla. ¿Ya? Esa es una cápsula. La silicua y la silícula son muy parecidos, es el mismo tipo de fruto, pero la diferencia es que la silicua es más larga que ancha y la silícula es más ancha. O sea, es tan ancha como larga, al menos. ¿Ya? Entonces, cuando es flaca es silicua y cuando es más gorda es silicula. ¿Cuál es la característica de este fruto? Es que se abre generalmente desde abajo hacia arriba y al medio tiene un falso tabique donde están puestas las semillas. ¿Por qué un falso tabique? Porque no es un tabique real hecho de tejido en el ovario, sino que se forma como una especie de crecimiento así, donde están puestas las semillas, que no corresponde realmente a un septo, ¿ya? Una división de los lóculos en el ovario, sino que es un falso tabique. A este falso tabique se le llama replum, replo o disepimento. Ya, dice que los términos aquí son infinitos, pero para que sepan. Replum, replo o disepimento. Y este fruto es típico de las brasicáceas. El rábano, ¿cierto? El repollo, el raps, la canola, todo ese tipo de cuestiones. Los yuyos, que son unas malezas. Si ustedes ven los frutos, van a encontrar esto. Y van a ver que al medio tienen este como tabique delgadito, con las semillas ahí, la mostaza. ¿Ya? Esta es la bolsita del pastor, otra maleza. Eso. Folículo, legumbre, vaina, cápsula, silicua, silicula. Son frutos secos que se abren en la madurez. Pasamos a los carnosos, verdaderos individuales carnosos. Dentro de los frutos carnosos no se habla de dehiscentes o indehiscentes, porque usualmente el fruto carnoso tiene el sentido de la dispersión por animales. Son frutos que generalmente los animales se comen y que dispersan la semilla o el fruto así, por comerse. ¿Ya? Entonces, no se habla de dehiscentes ni indehiscentes, eso es solo para los frutos secos. Aquí tenemos los 3 típicos frutos carnosos verdaderos individuales que son la drupa, la baya y el hesperidio. ¿Ya? La drupa, súper simple, es un fruto donde el endocarpo está lignificado y es duro, es decir, cuesco. Las cosas que tienen cuesco son drupa. El durazno, el damasco, la ciruela, ¿ya? Eh, el coco. No sé si ustedes han visto alguna vez el coco que cuando viene de la planta tiene una parte verde por fuera, una parte carnosa que se le saca y adentro viene la parte dura, que es uno la martilla, y adentro viene una semilla gigantona. ¿Ya? Entonces, tiene un cuesco el coco. Otro ejemplo de drupa es la nuez, en el sentido del fruto del nogal. Si ustedes lo ven en el árbol, cuando está puesta, tiene una parte carnosa que a veces se abre, se pudre y deja entrever adentro la nuez propiamente tal, y uno parte esa cuestión que es dura y adentro está esa cosa que parece cerebro, que es la semilla. ¿Ya? Entonces, el ejemplo de drupa, el durazno, las cosas que tienen cuesco, los carosos, ¿ya? Eso es una drupa. El epicarpo es la piel, la cáscara, el mesocarpo es la carne de este durazno, el endocarpo en este caso es el cuesco, ¿ya? Y adentro está la semilla. Una baya es un fruto carnoso donde el epi, meso y endo son todos medios blandos, ¿ya? Entonces, y aquí el endocarpo en el caso del tomate es la capa más interna del tomate y esa como babita que está rodeando así como la semilla. Ya esa parte como más gelatinosa es el endocarpo. La parte interna de aquí, ¿cierto? Esa capa interna de acá sería el endocarpo. ¿Ya? Esta sería el eje, estos serían los lóculos y esta valla puede tener una o muchas semillas. Otro ejemplo de valla es el plátano, el kiwi, la uva, la palta. Todos esos son bayas.
¿ya? Bayas. En inglés el término es berry, pero los berries, los gringos también tienen un nombre para llamar a cualquier fruto que es como chiquitito, le dicen berry. Pero desde el punto de vista morfológico, no todos los berries de los gringos son bayas, ¿ya? Pero cuando, en términos como de que les quede claro, piensen en un tomate, una uva. Eso es una baya, ¿ya? Por último, el hesperidio es una baya particular donde el endocarpo es glanduloso. ¿Qué significa esto? Que son estas como celditas. O sea, el fruto de una naranja, un limón, un pomelo, ¿ya? Un kumquat o algo así. Tenemos el epi, el meso, que en este caso sería esa parte como blanca de la naranja, y el endo, que forma estos espacios con estas glandulitas que son las celditas de la naranja. Ese sería el endocarpo, ¿ya? Y ahí está la semilla, adentro, salen de aquí, ¿ya? Entonces, drupa, baya, esperidio. A modo de ejemplo, ¿no es cierto? Cosas con cuesca, un durazno, un tomate y una naranja, como esperidio. Vamos a ver entonces ahora algunos son agregados, es decir, frutos múltiples, frutos que vienen de una flor que tiene un ovario apocárpico y que cada uno de esos carpelos forma un fruto separado, pero están en la misma flor. Aquí tenemos, por ejemplo, un pentafolículo, un plurifolículo, que este es el fruto del quillay. Se fijan, cada una de estas unidades es un folículo, estas son las semillas, esto se abrió y dejó ver las semillas, pero son 5, entonces es un folículo agregado. Poliaquenio, un esquizocarpo, es un tipo de fruto típico de las malváceas. No sé si han visto alguna vez la malva rosa. Ese tipo de fruto se llama esquizocarpo. Carnoso, por ejemplo, este es una floridrupa. ¿Ya? Cada uno de estos venía, esto es una sola flor, se fijan, aquí viene el eje floral, aquí están los sépalos, y aquí estaba el eje de la flor, y cada uno de estos viene de un carpelo, de un ovario que era pluricarpelar apocárpico. ¿Ya? Pluribaya o pluridrupa de esta cosa. Los frutos complejos o accesorios, recuerden que son aquellos donde participa otra parte de la flor que no es solamente el ovario. Y aquí el fruto falso o accesorio o complejo, lo mismo, falso, por excelencia es la manzana, ¿ya? Y yo les voy a explicar aquí, intentar explicar aquí cómo se forma la manzana, ¿ya? Eh, mi dibujo no será el mejor del universo, pero voy a intentar, ¿ya? Esto que está en naranjo es la parte del tallo. Este sería el pedúnculo floral. Y esto que parece como una copita sería el tálamo o receptáculo, que es donde está puesta la flor, que es parte del tallo. En el caso de la manzana, ya tiene un ovario que es ínfero, la flor es epígina, y el tálamo o receptáculo tiene forma como de copita, y está como la flor metida adentro de esta cuestión, ¿ya? Como de mano de Lego. Entonces, cuando madura este fruto, se fijan, madura eso, todo eso. Y si ustedes ven, la parte del ovario va a quedar, esto es una O de ovario, ¿no? Es que no puedo escribir así, pero esta parte que está del ovario, que es el fruto verdadero, va a quedar metida adentro de una cuestión que era parte del tálamo o receptáculo, ¿ya? Y es lo que está aquí en este dibujo. Entonces, cuando este tálamo receptáculo es profundo, con forma de copita, se llama hipantio, pero es el tálamo. Entonces, cuando yo corto una manzana de forma longitudinal, toda la parte que yo me como de la manzana es de hecho el tálamo de la flor, no es parte de la flor propiamente tal. Por eso es un fruto falso. Todo lo que me como es el tálamo. Y cuando yo veo aquí esta silueta de la coronta, la parte externa sería el epicarpo o exocarpo, después el meso y el endo. El endocarpo es la típica, esa como capita, esa que se mete entre medio de los dientes cuando yo masco las manzanas.
que tiene un aspecto así como duro que se mete típico entre los dientes. ¿Ya? En la parte de abajo del fruto se pueden a veces encontrar restos del cáliz. ¿Ya? No sé si han cachado que la manzana ahí tiene como unas cositas, ¿cierto? Incluso van a haber restos de estambres en esa parte. Entonces, la flor, obviamente tal, es lo que está en la coronta, marcado en la silueta de la coronta, y toda esta otra parte es parte del receptáculo tálamo. ¿Ya? Algunos otros ejemplos de frutos falsos, el pepo pepónide es el fruto del zapallo. El zapallo italiano, el melón, la sandía. La cáscara, que es muy dura, responde también a parte del fruto mezclado con una parte del tubo floral. O sea, es decir, es lo mismo que la manzana, la diferencia es que en vez de ser una media cuestión carnosa, es más delgado. ¿Ya? Entonces tenemos el pomo, en este caso, el pepo pepónide, donde la cáscara corresponde parte del tubo floral también, o hipantio, o el tálamo. Eh, el ejemplo del pepo pepónide sería el zapallo italiano, el pepino de ensalada, todas esas cuestiones. ¿Ya? La balaustra, que es una granada, el aterio, esto no lo voy a explicar, es medio complicado. La cipsela, que es el fruto típico del diente de león, cuando uno sopla así y se van volando, básicamente es un aquenio que está asociado a los sépalos. Esos sépalos son como esos pelitos. Entonces tenemos un aquenio pegado con unos pelitos que tienen el sentido de la dispersión por el viento. Esos pelitos ayudan a que ese fruto huele, ¿ya? Y el ejemplo típico de las esperanzas es como el diente de león, ¿ya? El conocarpo es un ejemplo, fíjense, aquí está la parte de los sépalos. Esto que está acá era un tálamo que tenía forma como de cono, como de pirámide. O sea, la flor original era así. Voy a tratar de dibujarlo. ¿Ya? La flor original era así. Ahí estaban los estambres y los carpelos estaban sentados. Mira, este es como el. Se me quedó horrible, hermano, pero este era el eje de la flor, el pedúnculo floral, sepa los pétalos, estambres, ¿ya? Y todo el eje de la flor estaba levantado. Cada uno de esos como pelitos era un carpelo individual. Y todo lo que está en negro era parte del tallo engrosado, un tallo que tenía forma como de conito, ¿ya? En realidad a veces tiene forma como de botón al principio, es como así, ¿ya? Después se forma como la forma del rodillo. Entonces, y cada uno de esos carpelos individuales forma un aquenio. Y lo que se engruesa es la parte del tallo donde están puestos esos aquenios. Es decir, en una frutilla, todo lo que nos comemos de la frutilla no es un fruto, es el tallo donde están puestos esos frutos. Y de hecho, las pepas de la frutilla son aquenios. Entonces, adentro de esas cuestiones, adentro de eso está la semilla. Pero como es un fruto que es indehiscente, no se abre solo. Entonces, súper loco porque en el fondo esas no son semillas de frutilla, sino que son frutos de frutilla y toda esta cuestión es simplemente un tallo engrosado donde estaban puestas esos carpelos y después las semillas. O sea, los aquenios, los frutos. ¿Ya? El cino rodano escaramujo es el fruto como de la rosa. Esa cuestión, o de la rosa mosqueta. Ese también es un tipo de fruto falso. Por último, los frutos compuestos o infrutescencias, recuerden que son frutos que están hechos de muchas flores. ¿Ya? Los ejemplos clásicos son el cícono, como el higo, donde yo tengo una rama como al revés. ¿Ya? Y las flores están mirando hacia adentro. Es como que yo hubiera tenido un eje plano con muchas flores y este eje plano hizo así y se cerró. Acá en el esquema podemos ver que acá estaban unas flores masculinas, por acá unas flores femeninas, ¿cierto?
Pero básicamente cada uno de esos como deditos o cosas que se ven en un higo hacia adentro son flores separadas, individuales. Entonces, cuando madura toda esta cuestión, son muchas flores, ¿ya? Entonces es una infrutescencia. Otro ejemplo, una multivalla, como en el caso de la chirimoya. El otro ejemplo es la piña, que es una sorosis. Si ustedes cortan una piña, pueden ver que tiene al centro esta parte como dura. Esto es el eje original que tenía muchas flores para los lados. Es un tallo, tal cual, era un tallo, una rama, ¿ya? Y esta rama tenía flores laterales y un ápice arriba, ¿ya? Eh, entonces, cada una de estas como secciones que uno puede ver en la piña, se fijan que uno puede ver que claramente hay como elementos, ¿ya? Que incluso se ven por fuera, que están como todos apretados, pero se puede ver que eran elementos individuales. Cada una de esas es una flor que forma un fruto, pero que se fusionó todo el conjunto para formar una sola gran cosa. Y eso se llama sorosis, ¿ya? Eso con fruto. Hay una mayor complicación que uno puede entrar, como en todas las cosas de morfología, uno puede ir al detalle, hiperdetalle, super detalle y tratar de complejizarlo más, pero la idea es que con eso estamos, ¿ya? Vamos a ir ahora con la semilla, que recuerden que la semilla es la estructura que deriva del óvulo. El óvulo está metido dentro del ovario y el ovario es lo que madura para formar el fruto, ¿ya? Este es un corte de una semilla, no me quiero meter mucho en la parte como de anatomía, porque un segundo que el gato quiere salir. Abre la puerta al gato. Ahí está el gato. Un segundo. Fuera gato. Trato de dejarla adentro porque es una gata seca para los colibrí. Entonces, si en la mañana temprano no la dejo dentro de la casa, se hace chupete los colibrí. Ya, entonces, tenemos que, esta es una semilla y la idea no es ir mucho detalle en la anatomía, porque ustedes van a tener un curso de anatomía el otro semestre, entonces no hay que repetir. Pero más o menos, si esto es una semilla, las semillas tienen una capa externa que se llama testa o cubierta seminal. Esto que está doblado aquí es el embrión y este se fijan que tiene dos cotiledones, entonces es una dicotiledonia, esta en particular. Desde la inserción de los cotiledones para abajo se llama hipocotilo, hipo debajo, cotilo, cotiledones. La punta es la radícula, que es la raíz embrionaria, que va a generar la raíz natural. Todo lo que está por encima de los cotiledones es el epicotilo y que a veces cuando empiezan a salir las hojitas se llama plúmula. Acá está el suspensor, ¿ya? La semilla es la estructura que se desarrolla a partir del óvulo. Recuerden que el óvulo tiene dos tegumentos que cubren el saco embrionario. Los tegumentos van a formar la testa. El cigoto, la fusión de los gametos, va a formar el embrión, que es diploide. Los núcleos polares, fusionados con un núcleo espermático del polen, va a formar una cosa triploide que es el endosperma, que es la reserva de comida de la semilla inicial. Y puede quedar algo de reserva del saco embrionario, que era el tejido nucelar, y a eso se le llama periesperma, que es haploide. No siempre tienen de esto, ¿ya? Aquí tenemos una semilla, por ejemplo, de poroto, y podemos ver la testa o cubierta seminal. En la semilla de poroto tenemos unas megacotiledones súper grandes, dos, porque si fijan cuando esto se abre, quedan dos cotiledones. Acá al medio está el embrión, esta es la parte del epicotilo, la plúmula, ahí está la zona de inserción del cotiledón y para abajo está el hipocotilo y la radícula. La zona por donde se une la semilla al eje del fruto se llama hilum. Las semillas, por ejemplo, el embrión consumió todo el endosperma que había inicialmente y cuando la semilla está madura no queda endosperma. Todo se ha movilizado hacia los cotiledones en este caso, ¿ya? Ese caso, cuando no queda endosperma en la semilla madura, se llama semilla exalbuminosa. Por el contrario, como esta semilla de trigo,
yo tengo una semilla que cuando está madura, cuando es liberada, cuando está madura, todavía le queda mucho endosperma, a eso se le llama albuminosa. Entonces, por ejemplo, todas las cosas que usamos como cereales, el trigo, el maíz, la avena, el arroz, ¿ah? Todos esos cereales los comemos como cereales y son ricos en carbohidratos porque la semilla tiene mucho endosperma, ¿ya? Tiene mucho endosperma. Fíjense acá, aquí podemos ver el único cotiledón que se llama escutelo. En esta monocotiledonia, el escutelo es un cotiledón, es una monocotiledonia. Tenemos la parte de arriba, la parte de abajo y todo esto sería endosperma. Y este, como es un grano cariópside, podemos ver la testa y que está fusionada la testa indivisiblemente, no se puede separar del pericarpo. ¿Ya? El endosperma puede ser nuclear, celular o elovial. Esos son bueno, un detalle que no lo quiero ver demasiado bien, pero básicamente el endosperma puede ser parte de células desorganizadas, pueden estar células con tabique bien ordenadas, o puede ser una cuestión como una especie de sopa, ¿ya? Que es el caso de, por ejemplo, los cocos, donde el endosperma es como líquido. ¿Ya? Aquí tenemos de nuevo una semillita, tenemos la parte de la testa, tenemos el embrión, que en este caso ya es tan grande que está doblado, la radícula, los cotiledones, y toda la cosa, ¿ya? Lo principal es que hay ciertas diferencias como generales en las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. La mayor parte de las reservas en las dicotiledóneas están en los cotiledones, y vamos a tener el epicotilo, hipocotilo, y los cotiledones y la testa, y en el caso de las monocotiledóneas tenemos un solo cotiledón, epicotilo, hipocotilo, la radícula, la testa, y las reservas van a estar en forma de endosperma, ¿ya? En general, estas son albuminosas y estas son exalbuminosas. En general, pueden haber excepciones, pero la idea es que en general. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, en una prueba, un esquema, deberían saber que esto es una mono, esto es una dico, y que esto se refiere a los cotidianos, ahí está la reserva, aquí está el endosperma. Para reforzar un poco esto, en términos de la composición de nutrientes, a ustedes que son agrónomos esto les debe interesar más, ¿no es cierto? Tenemos aquí carbohidratos, o azúcar, hidrato de carbono, proteínas y lípidos, donde está almacenado y distintas especies. Entonces podemos ver que en el trigo, por ejemplo, lo que más tiene es un endosperma rico en almidón. El principal carbohidrato de reserva en las plantas es el almidón, ¿ya? Y el 75% de la cuestión es puro almidón. Por eso yo puedo hacer pan, puedo hacer fideo, y por eso si yo soy diabético no puedo comer ni mucho pan ni mucho fideo, porque tiene mucho azúcar, tiene mucho carbohidrato. El maíz, lo mismo, el maíz llega a ser dulce, ¿cierto? 80% de carbohidrato. Por eso se hace jarabe de maíz para... Los gringos usan jarabe de maíz para todas las cuestiones y engorda como chancho, porque tiene puro carbohidrato. El arroz, alto nivel de carbohidrato, lo mismo, ¿ya? Uno cuando lava el arroz, por ejemplo, sale blanco con el puro almidón que tiene dentro el arroz, ¿ya? Girasol es la maravilla, y ustedes pueden ver que el embrión, en este caso, los cotiledones, tienen alto contenido de lípidos también. Y por eso nosotros podemos hacer aceite de maravilla, aceite de girasol, que es rico en lípidos. La soya, obviamente, muy alta en proteínas, y están en los cotiledones, como la mayoría de las fabáceas, porotos, arvejas, lentejas, garbanzos, habas, son ricas en proteínas. Por eso los porotos se usan como reemplazo de proteínas, y por eso la soya es muy importante en Asia, es una fuente muy importante de proteína, el tofu, la soya, etcétera, como los brotes de soya, etcétera, son ricos en proteínas. Maní, también se puede hacer aceite de maní, mantequilla de maní, es porque es rico en grasas, también es rico en lípidos, en este caso. También tiene hartas proteínas, fíjense, 31%, pero también es muy rico en lípidos, en grasa. La colza es la canola, es esta brassicácea que se usa también para hacer aceite de canola. Ahora está súper de moda y se hace un montón de aceite de canola. De hecho, ustedes van para el sur y ven campos que son amarillos completos, esos son probablemente canola, ¿ya? Y tiene muchos lípidos, y la han modificado genéticamente para eliminar algunos compuestos que eran desagradables o no, eran menos nocivos, y la versión como actual que se usa es un súper buen aceite de mejor capacidad calórica, tiene una serie de propiedades buenas
el aceite de canola, ¿ya? Eso entonces, a modo de repaso, vamos a pasar. ¿Qué es el fruto? Básicamente, el fruto es la maduración del ovario con o no otras estructuras anexas como los sépalos, los pétalos, los estambres o el mismo tálamo, receptáculo, eje de la flor, para formar una estructura que va a contener las semillas. ¿Qué son las semillas? Vienen de la maduración del óvulo fecundado. El óvulo, recuerden que eran los tegumentos secundarios, los tegumentos forman la testa, el cigoto forma el embrión y el endosperma se forma también ahí, que es triploide, que va a ser la reserva. ¿Ya? Los frutos se pueden clasificar, bueno, los frutos tienen estas tres capas y se pueden clasificar de acuerdo a estos criterios. ¿Ya? Y ahí vimos como de a uno los tipos de frutos, ¿cierto? Y por último, las semillas, albuminosas, extraluminosas, recordar las diferencias entre monocotiledonia y dicotiledonia y algunos contenidos básicos que explican el por qué las usamos, para la función que las usamos. ¿Ya? Hasta aquí sería la clase. Eh, pronto les voy a mandar por el aula una tarea. Yo sé que están en paro, yo sé que es posible que no la hagan, yo sé que, pero lamentablemente nosotros los profes no estamos en paro y tenemos que seguir con las cuestiones y tratar de avanzar lo que se pueda. Les voy a mandar por el aula entonces una tarea, van a tener que buscar en grupos y hacer un video sobre algunos grupos de gimnospermas, porque recuerden que hoy es la última clase de morfología y a partir de ahora vamos a empezar con la materia de sistemática y de diversidad. Vamos a empezar a ver tipos de plantas, nombres de plantas, familias, características, etcétera. ¿Ya? Eso sería por hoy. Gracias por escuchar esta clase y nos estamos viendo en una próxima.